quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Listos? Hebreos 12. Voy a leerlo aquí en mi Biblia. Yo sé que ahí está grandote para todo el público, pero quiero invitarle, por favor, a que usted también tenga su Biblia. Hebreos 12, 1 al 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Le pido que incline su rostro ahí donde está y hable con el Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta palabra. Señor, gracias porque nos permites aprender de lo que está ahí escrito, Señor Dios, de lo que dejaste para enseñarnos. Hoy pedimos que nada nos distraiga, que nada aparte nuestra mirada de ti, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Hoy rogamos que nuestra mirada esté puesta en Jesucristo el Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, recapitulamos. Ustedes recuerdan que la semana anterior nosotros estuvimos hablando de colocar nuestros ojos en Jesús. La semana antes de que viniera nuestro pastor Emelio. Amén. Nuestro pastor Emelio nos estuvo hablando de la tormenta que el enemigo causa para hundir nuestra barca. Sí, que vamos a ir a otro lado. Tenemos un propósito de Dios para ir a otro lado, pero el enemigo coloca una oposición. Sí. Y esa oposición era un viento que metía agua en la barca, solo en la barca donde iban Jesús y sus discípulos, para no dejarlo llegar al otro lado. Amén. Y yo veía esa enseñanza y decía, wow, se parece bastante a la que estamos hablando. La iglesia del Señor, usted como hijo de Dios, está llamado a estar con el Señor por la eternidad. O sea, usted comenzó su carrera en Cristo y tiene una carrera que correr. Ahí en la meta lo está esperando Jesucristo. Pero cuando usted comenzó a correr, Jesucristo estaba con usted. Y Él quiere estar con usted todo el rato hasta el final. Y hablamos de que era una carrera paciente, pero hablamos de que había dos cositas que son lastres, obstáculos, impedimentos para que pudiéramos correr pacientemente. Y hablamos de las cargas. Dedicamos la primera predicación a hablar de esos pesos opresivos que vienen sobre nosotros. Y les dije, y terminamos diciendo, que nosotros no estamos para llevar esas cargas. El Señor Jesucristo dijo, dame tu carga, dame tu carga. Amén. Vimos el ejemplo de una mujer que estaba doblada, imagínense la doblada así con su bastón, y años oprimida por el maligno. Y uno ve creyentes diciendo, no, pastor, es que esta es una carga que me puso el Señor y yo la llevo con paciencia. Eso no está en la Biblia. En la Biblia sí habla de pruebas, habla de ataques, habla de todo eso, pero no dice que la carga el Señor no la puso para llevarla con paciencia. No dice eso. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ¿usted qué hace llevando eso? Cuénteme.
Mire, lo digo como caso personal. Uno muchas veces cree que la situación financiera tiene que ser así. ¿Y cómo así, pastor? Sí, que uno muchas veces piensa que es necesario estar endeudado, debiendo en la tienda, debiéndole a todo el mundo. Y eso me pasó a mí. Se me bajaron los ingresos. Una vez los contratistas, los empleadores dejaron de llamarme y escasamente hacía para cumplir lo estrictamente necesario en la casa. Y yo sufriendo que porque me llamaban a cobrarme, deprimido. Una vez estaba con un cliente hablando sobre un diseño que teníamos que hacer y me llegó un mensaje de texto de una persona que me estaba cobrando. Cuando yo leí el mensaje de texto me iba a desmayar. Yo comencé a hacer así. Y el cliente y la secretaria del cliente comenzaron: Rafael. Yo ya iba para el piso. O sea, yo no puedo hablar de usted, puedo hablar de lo que me pasó a mí. Y llegaba y yo le decía a los cobradores: lo que pasa es que no me han pagado, entonces no le puedo pagar. Y esa era mi excusa. Cuando escuché una voz del cielo que me dice: ¿acaso yo no lo puedo suplir a usted? Pues cierto, ¿no? ¿No dice la Biblia que Dios es nuestro sustentador? Entonces, bueno, entonces yo comienzo a creer lo que dice la Escritura. Y el Señor me suplió. Y le recuerdo cantidades de cosas. Recuerde todas las cosas que Dios ha hecho por usted, toda la provisión milagrosa que Dios ha hecho por usted. O sea, por plata no podemos estar preocupados. No somos millonarios, no tenemos cuenta en Suiza, no tenemos cuenta en paraísos fiscales como algunos millonarios se pueden dar ese lujo, nosotros no. Pero nosotros dependemos de Dios. Casi nada, ¿no? Dependemos de Dios. Eso debería ponerle a usted a brincar en la silla, tirarla para el cielo. Pastor, qué pena que le dañé el cielo raso, fue la emoción. Hermanos, dependemos de Dios. Amén. ¿No debería aplaudir a Dios por eso? Apláudale. Mire, usted depende de Dios. Es que muchas veces decimos así, como cuando vemos a un enfermo que está mal, lo vemos y él dice: él está en las manos de Dios. ¿Y usted no? ¿Usted no? ¿No está en las manos de Dios? Entonces, la carga la queremos llevar nosotros. Hermano, suéltesela al Señor, entréguesela al Señor. Su corazón se lo va a agradecer. Ay, al hermano le dio un infarto. ¿Por qué tanta preocupación? ¿Sí? Créame que hay veces uno siente terror, porque dice: tanta preocupación, Dios mío, y por ahí ¡pum! No, hermano. Y yo no estoy hablando a personas mayores de 50, porque no dice: ya tengo 50 y tengo un amigo que le dio un infarto, qué susto. No, jóvenes. Y quedan tendidos. ¿Por qué? Por las preocupaciones. De pronto nos dicen: ay, el hijo de Julana se ahorcó. ¿Por qué? Preocupaciones. Y yo les he dicho acá, hasta pastores. Llega la pastora: mi hijo, están los hermanos. Ay, cuando lo ve colgado en el cuarto. Y uno dice: ¿y qué le pasó a este tipo? La señora, la esposa, una muy buena esposa, unos hijos muy lindos, y el pastor se colgó. ¿Qué le pasó? Las cargas. Y nosotros subestimamos los problemas, y esas cosas no dejan avanzar. Y el escritor de Hebreos dice:
despójese de esos pesos. Despójese. Yo les comenté de la maratón. Los maratonistas no corren con trajes muy pesados. Sus sudaderas no, sus pantalonetas y sus camisetas son de telas especiales, son muy livianas esas telas. Sus zapatos son resistentes, porque como ellos están acostumbrados a trotar todos los días, correr todos los días, eso cualquier zapato no los aguanta. Y son 42 kilómetros que están dándole duro. Y son zapatos livianos, pero resistentes. Entonces ellos van lo más liviano posibles, van lo más liviano posibles. Amén. Mire, los carros de carreras, de las carreras de duración, no la Fórmula 1, la Fórmula 1 es 1 hora máximo, corriendo como 60 vueltas, 70 vueltas. Pero las carreras de duración son 6 horas, 12 horas, 24 horas el carro dándole, y cambian de piloto. Y ese carrito tiene que ir lo más ligero posible, pero también lo más asegurado al piso. Entonces, una cosa que le salga de más al carro le afecta la resistencia y hace que el combustible le dure menos y que de pronto no llegue. Sí, ellos van lo justo, o sea, ellos no van con más carga de la que no pueden llevar. Y de pronto, ¡prum!, se les soltó una aleta, ya el carro no puede correr, va desbalanceado. ¿Sí? Y así somos los cristianos. Los cristianos necesitamos ir libres de cargas. Por eso el Señor pide que se las entreguemos. Amén. Y eso hable, entréguele su carga al Señor. No insista en llevarla. Dígale a su vecino, no insista en llevar su carga. No insista. Usted puede decir, pastor, es que yo llevo con paciencia la carga de mis hijos, por eso es que no me convierten. Entrégueselos al Señor. Ay, pastor, es que usted viera a mi papá, entrégueselo al Señor. Mi mamá llegó y dijo, y le entrego a mis hijos. Eso el Señor llegó, el mayor, la menor y el del medio, listo. Nos entregó al Señor. Dijo, Señor, mira a mi hijo, escucha una música que dicen que es diabólica, anda con una pinta que es como toda rara, yo te lo entrego. Más se demoró en decirlo que el Señor en ponerme la mano encima. Yo me imagino orando por mi hermana, mira, ahí está la fiestera, Señor. Se va, le gusta bailar todos los sábados, le gusta ir de fiesta en fiesta. Más se demoró en decirlo. Y después mi hermano se hizo el duro, se hizo el interesante, pero del Señor no se escapó. Se fue a Bogotá a trabajar, pero es que Dios está en todas partes. Y allá llegó el Señor y lo tocó. Tiene una linda familia y todos aman y sirven al Señor. Alabado sea Dios. Entonces, para Dios, si Dios tocó a este sinvergüenza que les está hablando, sí, yo era enemigo de la fe, me avergüenza decirlo. Eso me dice, no, es que mi vida antes de conocer a Cristo era todo un patán. Yo no me voy a alegrar por eso. Qué vergüenza. Dios me rescató de ese estilo de vida. Y fue porque mi papá y mi mamá dijeron, no, nosotros no llevamos más esa carga, te la entregamos. Y descansaron en Dios. Y Dios se encargó de nosotros. Señor, entréguele al Señor sus nietos. Y dice, ay, Señor, es que estos nietos son tan locos, te los entrego. Ahí los va a ver caminando con Cristo. Señor, mira, mi bebecito está comenzando a andar, te lo entrego para que camine. Entonces ya dejan de ser una carga y se convierten en una ayuda. Amén. Entonces ahora mi hermana se va para San Carlos de pastora y va con sus 3 ayudantes. Ahí va con los 3 ayudantes. Ahí va. Y les digo algo,
cuando la veo aquí con los niños, que a veces está el niño y ella se pone a cantar, estaba con Matías, o se le hacía Isabel al lado, me acordaba de una hermana misionera inglesa. Yo tocaba el piano, la hermana tocaba la guitarra y la nena se le hacía al lado y se le agarraba de la falda, ¿no? Y qué falta de decoro, hágase con el papá. No se soltaba. Esa niña hoy en día es la mamá, es mamá, es una buena esposa, es una buena madre y es una sierva del Señor, una sierva del Señor. Amén. Entonces dejen que los niños se acerquen a Dios. Entonces los niños se van a convertir en una ayuda al ministerio y no en una carga. Amén. Amén. Y véalos ahí juiciosos escuchando la palabra de Dios. Amén, hermana. Amén. Y ella creció en el Evangelio. Ahí está la mamá, creció en el Evangelio. Y aquí está, va de pastora para San Carlos. Eso va a ser una fiesta ya, yo me imagino. Aleluya. Entonces, ni familia, ni circunstancias, ni lo que sea, debe llevarlas a usted como una carga. El ministerio, es que ser pastor, mucha carga tan horrible, hermanos. No, ¿qué tal yo diciéndole eso todo el domingo, todos los domingos? Sí, es que ustedes no me entienden, hermanos, es que esto es una carga muy brava, hermanos. No, hermanos. Entonces, ¿para qué estoy aquí? O sea, esto no debe ser una carga, es un deleite, es un gozo servir al Señor. Entonces, si el ministerio se hace gravoso, toca entregárselo al Señor. Señor, no puede ser esto, te entrego esta carga. Por A o por B, entregue la carga, pero por favor no la siga llevando. Ahora, la otra cosita que dice el escritor de Hebreos, que hay que despojarnos, sí, el versículo 1, por favor, de Hebreos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Por algo colocó eso ahí el escritor de Hebreos. O sea, no era cualquier cosita, mis amados, el pecado no es cualquier cosita. Resulta que como no le damos la importancia que tiene esa maldad, entonces dejamos que el pecado se nos encarame. Cualquier cosita se nos vuelve un problema. Y mira el término que usa, pecado que nos asedia. Les explicaba la semana anterior y la semana que vimos este tema, y vuelvo y se lo recuerdo, un asedio es cuando un enemigo rodea a otro y no lo deja salir, no le deja llegar ayudas, no le deja llegar agua, no le deja llegar alimentos. Si vienen los refuerzos se los acaba. Ese es un asedio. Llegan y lo rodean y no le dejan entrar nada. ¿Con qué fin? De que se rinda. Entonces, si está asediado, ¿para dónde va? No, voy a ir a hacer una vuelta aquí al comercio. No puede porque tiene el enemigo afuera y por donde usted mire, enemigos. Y están en todas las esquinas guardiándole para que usted no se huele. Y apenas se asoma, le hacen un peinado y un balazo. Le toca esconderse. Digo, estamos rodeados. Digo, sírvame un tinto para pasar esta pena. No, cortaron el agua. Los enemigos nos cortaron el agua. Señor, entonces el gas, para ver si nada, cortaron el gas. O sea, cortan todo. Entonces prendamos noticias o el internet para ver para qué analizamos. ¡Prum! Cortaron la luz y las telecomunicaciones. A oscuras, cerrado. Usted no me puede mover. Cuenta con las reservas para resistir el asedio. O soporta o se rinde. Ese es un asedio. Entonces el escritor, yo digo el apóstol, no, quién sabe quién escribió Hebreos, no dice. Entonces el escritor de Hebreos dice, despojémonos del pecado que nos asedia. O sea, esa cosa no deja avanzar. Con ese solo término usted entiende, el pecado no deja avanzar. ¿Y por qué llegamos al punto de tener un pecado que nos asedie? Porque resulta que
toleramos ciertas cositas en nuestra vida. De pronto ya dejamos de considerar, hay pecados que nos parecen menos malos que otros. Sí, pero para Dios el pecado es pecado. Amén. Quiero leerles, como dicen algunas otras versiones de la Escritura, acerca de cómo llaman al pecado que nos asedia, como para que se haga una idea de con qué belleza nos estamos enfrentando. La palabra de Dios para todos lo define como el pecado que hace caer con facilidad. Eso escribe en el versículo. La Dios habla hoy, dice el pecado que nos enreda. Caí nada, ¿no? Una versión reciente, otra versión dice el pecado que nos cerca. ¿Sí? La Biblia hispanoamericana dice el pecado que nos cerca. La Nueva Biblia latinoamericana de hoy dice el pecado que nos envuelve fácil. Casi nadita, ¿no? La Nueva Biblia Viva dice el pecado que nos molesta. O sea que tener ese pecado no es ningún gozo, ningún deleite, es una molestia. Uno dice, uy, pero ¿para qué hice eso? Y se vuelve un tormento. Amén. ¿Sí? Están los dos noviecitos solos y después de que dejan de estar solos, el chino dice, pero yo ¿para qué le di ese beso? ¿Sí? ¿Yo para qué le di ese beso? Ay, Dios. Y el chico queda atormentado toda la semana porque le dio un beso que no debió darle. Debió respetar a la novia y se pasó. Entonces ese pecado se le vuelve un tormento. Una molestia. La Nueva Traducción Viviente dice el pecado que nos hace tropezar fácilmente. O sea, no estamos hablando de que una persona que dejó de tomar hace 30 años y le ofrecieron un trago de aguardiente, eso no le parece nada. Era un borracho, el Señor lo salvó de la borrachera, 30 años sin tomar. Y mire, vecino, tome así una copita doble. Eso no le hace cosquillas. Sí, ya Dios lo liberó de eso. Estamos hablando de pecados que hemos tolerado y que luego se convierten en cargas de las que no nos podemos librar con facilidad. Amén. La traducción en lenguaje actual dice que es un pecado que estorba. Y la Biblia, otra versión de la Biblia dice, el pecado seductor que nos hace tropezar. O sea, no es un pecado que dice, yo soy el pecado, y que comience a perseguirnos por toda la casa, nos metió la zancadilla y dice, ahora eres mío. No. Es como el anzuelo que le ponen al pescadito. El pescado está allá abajo en sus asuntos cuando ve un gusanito arriba. Y los más experimentados le dicen, no vaya, yo veo la sombra del pescador allá arriba. No vaya, es seguro de que vas a acabar asado. No vaya. Y cuando llega y le mete, abren toda la boca y cierran, va diciendo, ¡y es la verdad! ¡Y es la verdad! ¿Sí? O sea, seductoramente se mueve así para que venga y ¡pum! Muerde y el pescado dice, uy, mis amigos tenían razón. ya que, viuda de pescado. Y así es el pecado. Se mueve seductoramente y uno muerde, y ¡ay! ¿Verdad que la Biblia dice que no? Ya que, asado.
Ese es el pecado con el que nos enfrentamos. Ay, no es pastor, eso cualquier pecado. Yo le digo que no y ya. Hay veces decimos, Señor, guárdame de la tentación, Señor, guárdame de tanta vieja que muestra pierna. Y acaba uno cayendo por plata. ¿Sí? ¿Sí o no? Es que pastor, yo me cuidaba para no caer en manos de esas viejas y acabé debiéndole a todo el mundo. O sea, descuidó algo. Eso podemos añadirlo, el pecado que descuidamos. Amén. No, pastor, es que yo me cuido para Dios, yo procuro no caer en pecado, pero acabé envuelto en un chisme. ¿Sí o no, hermanos? O sea, el enemigo no va a buscar, digo, es que yo sé que este tiene problemas con las mujeres y se cuida. Por ahí no. Vamos a ver por dónde le hacemos la caída. ¿Sí? Y está como un caimán a ver por dónde le damos ocasión. Por eso el apóstol Pablo dice, despójense del pecado que los asedia. Ahora, ¿qué es el pecado? Porque sí, pastor, yo no sé, tanto que hablan del pecado, yo no sé qué es el pecado. El pecado es toda transgresión de la ley. La ley, usted encuentra la ley, los mandamientos, lo que Dios ordena, y lo que no está de acuerdo con ese mandamiento, eso se llama pecado. Amén. Entonces, no estamos hablando de cualquier problema. Estamos hablando de algo que nos separa de Dios. Amén. Miren lo que dice Romanos 6:23, por favor. Dice, porque la paga del pecado es un paseo en la costa Caribe. Dice muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Punto. Eso nos tiene que poner alertas. Digo, no, pastor, es que es una mentira piadosa. Si es mentira, no tiene nada que ver con la piedad. Amén. Una mentira es mentira. Llegaron a cobrarme lo del gas y manda uno al niño más indiscreto de la casa a decir que uno no está. Dígale que no estoy. Entonces llega el niño y le dice al señor de la pipeta del gas, mi papá le mandó a decir que le dijera que no está. Entonces el señor de la pipeta del gas dice, dígale que vengo mañana. Dígale que yo no vine, pero que mañana yo me aparezco. Ay, Señor. Esa es una mentira y estamos enseñándole a los otros a mentir. A mí, o sea, yo he caído como un idiota en eso. Sí. Llega una chica a la que yo le hacía unos planos, llega y me dice, me están llamando no sé si le llamaban a cobrarle o qué, y me pasó y me dio el celular y dijo, diga que ese es su celular y que no me conoce. Y yo hice eso. Y eso se llama mentira. ¿Sí? Mentira. Entonces, la paga de la mentira es la muerte. Porque uno dice, no, es que solo es una mentira. Uno no se imagina a dónde termina la cadena de mentiras. La cadena de mentiras muchas veces puede terminar alrededor del cuello de uno. Sí, es verdad.
Hay gente que está en el fondo del Magdalena por mentirosos. Y no les digo, y no les estoy mintiendo. Hay gente que está muerta por mentirosa. Hay gente que está en la cárcel porque sus mentiras la llevaron a ser estafador y ahora está pagando. Y lo que le espera. No, es que fue una riña entre niños. ¿Y dónde va la riña entre niños ahora? La riña es ahora con puñal. Los niños que antes se cogían a golpes en la calle o a piedrita, ahora se están cogiendo a puñal y a bala. ¿Ya? La paga del pecado es la muerte. Ahora, el pecado tiene el poder de separarnos de Dios. Isaías 59 del 1 al 2. Isaías 59 del 1 al 2. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, el Señor siempre está dispuesto a ayudar y a oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el pecado no es cualquier cosita. Amén. Produce muerte espiritual, pero también produce separación. O sea, en esta vida el mundo vive separado de Dios. Eso es lo que está pasando. El mundo está separado de Dios. No existe una conciencia clara del bien o del mal. Hoy en día a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Por ejemplo, el 7 de octubre se metieron a Israel y mataron 1,400 personas y la cuenta sigue subiendo. Siguen encontrando personas muertas. ¿Y qué es lo que uno ve por las noticias? Manifestaciones contra Israel. Y dije, espéreme, ¿a quién atacaron? ¿A dónde se metieron a matar gente? ¿Y cómo así que están apoyando a los asesinos? Eso como que me lo tienen que explicar. Y no me salgan con cuentos. No, es que la historia, hermanos, mire, a mí me pusieron a comer historia como no se ha visto. En mi época nos ponían a leer historia, y cuando llegábamos a la casa, mi papá nos tenía los libros de historia. O sea, mi generación comió historia como no se ha visto. Entonces, las nuevas generaciones no nos pueden decir: ay, es que usted no sabe historia. El que no sabe historia es usted. No ha leído, no conoce, ni prensa leen. Les hacen examen de historia y se rajan y me quieren enseñar historia. Ay, hágame el favor. Nos quieren enseñar, como dice el refrán, quieren enseñar al papá a ser hijos. Ay, Dios mío, ¿qué tal eso? Entonces, ¿cómo así que van a apoyar al malo en lugar de aquel que sufrió el ataque? Eso es apoyar lo malo. Amén. Usted dice: no, pastor, es que los palestinos. Puede pensar usted eso si quiere, pero no puede pensar que va a apoyar al que masacró gente, al que dice que hay que exterminar judíos. Yo no voy a apoyar eso. Mataron a las mujeres embarazadas. No, perdón, no las mataron. Primero les abrieron el vientre, les sacaron el niño que tenían en el vientre y ellas mirando. Mataron el niño delante de ellas y luego las mataron a ellas. ¿Eso hicieron? ¿Eso hicieron? ¿Y yo voy a apoyar eso? No. Yo no voy a decir que no, yo no voy a levantar mi mano a favor de eso. Eso está mal. ¿Me entienden? O sea, eso es la tergiversación de valores. La víctima es el malo.
Una niña es agredida por unos salvajes y de pronto la niña cogió un palo que había en el monte y les metió una correteada. La mala es la niña por perseguir a los violadores. Óigame, antes yo me busco otro palo y le ayudo. Sí, el papá va a corregir al hijo porque está portándose mal y le dice no porque lo trauma. Óigame, y ya después la ley va a coger a ese ladrón. Ay, no se lleven a mi angelito, semejante demonio. ¿En serio? Esa es la tergiversación de valores. Y por eso muchas veces la iglesia tiene esa tergiversación de valores y tolera pecados. A mí me contaban de un muchacho que decía que pasaban las niñas y decían: Señor, las almitas para ti y los cuerpitos para mí. Ay, sinvergüenza. Ay, sinvergüenza. O sea, ¿qué estamos haciendo? Entonces, usted y yo tenemos que tener claro qué es el pecado, qué es lo que estorba nuestra vida. Por ejemplo, un enojo. No, pastor, es que yo siempre he sido así de temperamento fuerte. Y la Biblia le dice a los esposos: no traten mal a sus esposas, no le hablen ásperamente, para que sus oraciones no sean estorbadas. O sea, hablarle durito al cónyuge tiene consecuencias espirituales. Amén. Uy, entonces uno dice: pastor, no le está poniendo brava. Hay un pastor que comenzó a hablar muy fuerte y comenzó a hablar sobre la venida del Señor. El Señor Jesucristo va a volver y vuelve por una iglesia santa, hermanos. Y por eso les estoy hablando a ustedes de esta manera. Nosotros no podemos ser tolerantes con nuestro pecado. Amén. No estoy hablando del pecado de los demás no conocen a Cristo, necesitan conocerlo para que cuando conozcan al Señor se enamoren de Él y abandonen sus pecados. Pero estoy hablando de sus pecados y de los míos. Eso no debe estar. Amén. Amén, hermanos. Quiero que miremos primera de Juan 1:9 y ahí vamos a ver la luz frente a todo esto que les estoy diciendo. Porque cuando uno habla del pecado, uno muchas veces se siente condenado por lo que está escuchando. Y dice: Dios mío, están hablando del pecado y me están dando una leñera porque yo estoy acordándome de mis pecados. Pero miren la solución que el Señor nos da. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Amén, hermanos. O sea, frente al pecado tenemos manera de irnos despojando de él. ¿Cómo? Confesando el pecado. O sea, yo debo ir delante de Dios en oración y debo decirle: Señor, yo pequé, yo fui, yo metí las de andar. Él fue, él, no ellos, él. Amén. No, pastor, es que pues estábamos Julia y yo solos y pues pasó lo que tenía que pasar. No es culpa de Julia, es culpa suya, o en este caso de ambos. Amén. No es que estaba con doña Julana y estaba contándome una historia buenísima y acabamos hablando de todo el mundo. No fue culpa de doña Julana, fue culpa suya. ¿Sí? Doña Julana, muchas gracias, hasta ahí la dejo, me voy. Y no me quedo oyéndole los chismes. ¿Sí o no? Tenemos herramientas para despojarnos del pecado. La primera, confesar, y la otra, salir corriendo de ahí.
¿Qué hizo José cuando la esposa de Potifar se convirtió en una pulpa? Le salieron brazos a la doña para agarrarlo y llevárselo a la cama. Se agarró con 2 de la cama y con nosotros 6 era arrastrándolo a ver si se lo llevaba para la cama. Y él prefirió irse desnudo a acabar acostado con esa mujer. Prefirió acabar en una cárcel que acabar pecando contra Dios. Eso hizo José. Amén. Amén, hermanos. Les tengo otra salida para despojarnos del pecado, mis amados. Vamos al libro de Mateo, Evangelio de Mateo. Y el Señor les dice: perdón, Mateo 26, 41. Si usted va a enfrentarse al pecado ahí así en su fuerza, le digo, bienvenido al club de los que caen. Aquí dice algo, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Usted quiere despojarse del pecado? Sí, pastor, vele y ore. Primero hablamos de confesar el pecado, pero también velar y orar. Amén. Eso es lo que nos manda la Escritura. Amados hermanos, también Proverbios 28, por favor. Proverbios 28, versículo 13. Dice: el que encubre sus pecados le va a ir muy bien. No prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Usted no, Señor, pues cada vez que me veo con mi novia caigo. Y al otro día: Señor, cada vez que me veo con mi novia caigo. No sea bruto y deje a esa niña. O sea, no busque lo que lo hace caer. Amén. Sonó fuerte, ¿cierto? Ay, cada vez que estoy al pie de mi vecino y él tiene una botella de aguardiente, yo siempre tomo. No, o sea, evite, apártese, confiéselo, pero apártese, ¿sí? O sea, ¿qué hace usted buscando la ocasión para caer? Apártese. Amén. Ay, yo cada vez que me veo con mi vecina acabamos hablando 40 horas de todo el mundo. Solo salúdela por teléfono si la quiere saludar. Pero evite, o sea, confiese su pecado, pero apártese. Amén. Y le digo otra cosa: clarifique lo que es conforme a la palabra de Dios. Porque muchos no tienen claro lo que es bueno y lo que es malo. Y voy a decir algo delicado, ¿sí? Muchas veces, o sea, como estamos en un medio que nos vende que todo es bueno, entonces, por ejemplo, van 2 hombres cogidos de la mano y besándose. Ay, es que se aman. La Biblia dice que eso es aberración, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a cogerlos a piedra. No, porque nosotros solamente debemos hablarles de que se arrepientan. Pero la Biblia dice que eso es pecado. Pero entonces, como dicen que hay, es que como se quieren tanto, ¿sí? O 2 chicas, ¿no? Es que esa es la moda ahorita, pues que las chicas se amen entre ellas. Eso es pecado. O sea,
Y yo no tengo forma de poner eso bonito, no, eso es pecado, ¿sí? ¿Qué hacer? Pues les predica a uno y que se conviertan si quieren, pero eso es pecado, eso es pecado. Ay, es que ella quiere mucho a su novio, pero es que el novio es casado, eso es pecado, ¿sí? Eso se llama adulterio en mayúsculas. Ellos no son casados, pero se quieren mucho, eso se llama fornicación. Le pusieron que se fueron a vivir juntos, ¿sí? Ay, es que esa es la nueva forma de amar. No, eso se llama pecado. Pecado. No, es que lo maté por la causa. Eso no se llama matar por la causa, se llama homicidio. Y eso es pecado. Es que era un sucio opresor y lo matamos a piedra. Eso se llama homicidio. Amén. Puede llamarlo como quiera, pero tiene que aceptar que la Biblia dice que eso es pecado. Y si hay algo de eso que usted y yo estemos practicando, nos toca despojarnos de eso. No peleemos más con Dios. Mire, hay dos personas con las que usted no puede pelear, porque va a perder siempre. La primera es con la mamá, no pelee con la mamá, va a perder. ¿Sí o no, hijos? Yo no puedo decir que le gané a mi mamá una. Mamá, yo no voy a lavar esa loza. Mi mamá se va para el segundo piso y me deja abajo y la loza allá. Perdí. No peleé con su mamá. Mi hijo, esa no le conviene. No peleé con su mamá. Tengo un pálpito, mi hijo. Esa china no le conviene. A mí no me lo tuvo que decir 2 veces. Amén. Y la otra persona con la que usted va a perderse y pelea, con Dios. La Biblia dice, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ese es el asunto con el pecado. Si seguimos con las conductas pecaminosas, eso vamos a cosechar. Mis amados, abandonemos nuestros pecados delante de Dios. Confesemos nuestros pecados, arrepintámonos de nuestros pecados. Amén. Dejemos eso y volvamos al Señor, porque eso molesta, eso no nos deja caminar tranquilos. Estamos orando, Señor, yo vengo a ti, y usted sí se acuerda que peleó con su señora, ¿no? Y está uno orando, Señor, y yo me acerco a ti en confianza, pero peleó con su hermano en la fe, ¿no? Sí que le tuvo confianza para decirle lo que le dijo, ¿no? Y eso comienza a molestarlo a usted, a mí. Entonces, hermanos, como dije la vez que hablé de las cargas, hoy lo digo con los pecados. No sigamos llevando eso. Amén. Si usted tiene algo que confesarle al Señor, hoy es el momento de hacerlo. Hoy. Si usted dice, pastor, yo no me aguanto eso, hoy es el día en que diga, Señor, hoy te confieso mi pecado y me aparto. Amén. Entonces, hermanos, quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Y le tengo una promesa. Sé que tenemos que trabajar con las cargas y con el pecado continuamente. Esas cargas periódicamente hay que soltarlas. Amén. Pero le tengo una promesa con el pecado. Romanos 6 del 14 al 15 dice lo siguiente. Y es una promesa muy hermosa. Romanos 6 del 14 al 15 dice: porque el pecado
no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Yo le digo algo, amado hermano, amada hermana, el pecado no es Señor sobre nuestra vida. Nuestro Señor se llama Jesucristo. Nuestro Señor se llama Jesucristo. Y el pecado no nos manda. Si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ahora Jesucristo es quien tiene autoridad sobre usted y no el pecado. Amén, aplauda al Señor, hermano. Amén. Entonces, teniendo esa libertad, tome esa autoridad que el Señor le ha dado y juntos renunciemos a lo que no honra ni glorifica al Señor. Amén. Hable con el Señor.